Señor. Jehová soberano y único sabio Dios, te habla tu pastor y profeta de Dios Altísimo, Iglesia Jesucristo del Ancla, Iglesia misionera, el Shema en tierra del Shiva Beula. Comenzamos con el envío, la orden de nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias al Señor porque cayó aquello que con la violencia más grande perseguía a un pueblo libre. El pueblo de Dios es un pueblo libre porque es un reino de príncipes de Dios, un reino de reyes y sacerdotes, nación santa. Por lo tanto, lo que pertenece a Dios, cuidado y guardado por Él. Y todo hoy cayó en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que había perseguido a un pueblo de Dios que estaba llamado a poseer una nación, a ser linaje, a ser semilla, a ser simiente bendita del Señor. Hoy la invitación es predicar el Evangelio y hacer discípulos. En el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús Nazaret, declaro que Él nos entregó esa autoridad y no la delegamos a nadie porque nos ha dado esa llave de puertas abiertas para predicar y para predicar su evangelio. Él ya derribó las puertas que estaban contra la iglesia del Señor Padre nuestro. Así que hoy la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos ha sido entregada a nosotros, hoy estamos declarando: el Señor nos dio la victoria. Y hoy creemos, Señor, que hay una tierra que nos espera, y almas y frutos para dar frutos y frutos en abundancia. Hablamos de expansión, de multiplicación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que Dios hizo es bueno, y lo que hace es bueno, y lo que hará en nosotros es bueno, porque nosotros somos plantíos y árboles de Dios Altísimo. Antes de iniciar la palabra, el Señor me dijo acá que leyera esta palabra, Apocalipsis 22. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Predicamos tu palabra. Tenemos que basarnos siempre en la Biblia, amarnos de este testamento, amar esta palabra, porque Él nos ha dado la victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús y estamos de fiesta con Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, declaramos que es el tiempo de esta primavera hermosa, tiempo de esa hermosa cosecha, de hermosas primicias, de un hermoso tiempo, de un reverdecer, de un florecer para esa simiente bendita de Jehová. Dice Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esta es la iglesia sierva. La iglesia es la discípula de Cristo. Así que hoy declaramos que cada mes del año, cada uno con su bendición,
cada semana del año, cada un día del año, y cada minuto, cada hora, cada minuto y cada segundo, somos simiente bendita de Jehová y estamos poseyendo y tomando las bendiciones que nos han sido dadas. Somos un pueblo santo, redimido. La redención habla que el Señor pagó la deuda por ti y por mí. Él la pagó aún por nuestra generación y las generaciones que no conocemos y no han nacido. Porque esa es la victoria de Cristo. Que Él venció y verá linaje. El que vio ese tiempo y los que vieron como Pablo después de su resurrección, pero también lo que hemos visto en el camino, los apóstoles que nos han mostrado, y a través de este sello que es el regalo de amor de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia del Señor está llena y sellada por el Espíritu Santo, y lo que está sellado por el Espíritu Santo está en victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos esta promesa que somos árboles benditos del plantío de Jehová de los ejércitos en Cristo Jesús, con todas las bendiciones celestiales que habla Efesios, el libro de Efesios. Amén. Que sea el Señor haciendo. Vamos a bendecir, porque la obra de nosotros es para los que hemos esperado y los que salimos para este tiempo. Somos un pueblo lleno de bendiciones. Amén. Dice amén. Un poquito más. Bueno. Ay, Dios te bendiga y te multiplique. Amén. Entonces vamos mirando aquí, vamos al libro de Efesios para luego pasar. Vamos el Señor, estamos llenos de bendiciones. Amén, lo recibo en el nombre de Jesús. Y el Señor abre puertas que nadie puede cerrar. Bueno, vamos a leerla de paso, que el Señor nos ha dado. Y una de las grandes bendiciones que el Señor nos da es que ser hijo de Dios nos confiere un título honorable de príncipes, de reyes, de sacerdotes. ¿Para qué? Un propósito hay, y es predicar la palabra de Dios. El negocio de nosotros no es otra cosa, sino predicar lo que está en la Biblia. A nosotros no nos mandaron, Jesús hacía, enseñaba, predicaba, enseñaba. Él hacía milagros, pero para ser discípulos. Y hacía movimiento de gloria en todos los lugares donde se movía. Entonces, el propósito del Evangelio, del reino nuestro, es poder, es mostrar el poder de Dios para hacer su obra. Pero por eso el Señor asigna territorios para que tú y yo podamos mostrar su gloria, para que esa nación sea tomada por la gloria santa. Canaán era una tierra en oscuridad, donde Dios le había señalado 400 años, dejó la copa de la ira, el tiempo exacto que entraron, de ese momento perdieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se levanta, es porque han llenado. Si se levanta para decir gloria a Dios, porque se levanta como poderoso gigante por nosotros, pero para salvar a su pueblo. Pero si hay un pueblo rebelde, que Jacob llena la copa de la ira del Padre, el Padre se levanta. Y cuando Él nunca se le va a levantar a hacer una guerra, toda la guerra, Él es el Jehová Gibor. Y sus hijos son Gibores. Jesús es nuestro Gibor. Y nosotros somos Gibores de Cristo. Valientes de Jehová. Eso significa. Cuando tú pasas a esta hora, eres un valiente. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. A todos los días fuerte ser valiente. Es más, al rey David a la cueva le llegaron hombres con todas las dificultades del mundo, pero lo que hace una vida y una búsqueda es ser transformados en valientes. ¿Y qué son valientes? Soldados preparados para la obra del Señor. Amén. Entonces dice aquí Efesios 1: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Antes que la tierra fuera hecha, ya el Señor nos conocía. Amén. Antes que el polvo de la tierra fuera hecho, Proverbios 8, ya todo Dios lo tenía escrito. Por eso hablamos de la eternidad. Y si Él dijo que iba a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo, haciendo la obra de Él, la defensa tuya y mía es de nosotros. Así como el faraón quiso con toda su fuerza matar a un pueblo que le sirvió, que le enriqueció su nación, pero quería las bendiciones, pero odiaba al pueblo de Dios.
Porque es que nuestra sangre huele a victoria, nuestra sangre huele a gloria, nuestra sangre huele a universo, huele a Cristo. El mundo no le gusta nuestro perfume. La luz tuya y la mía, no quieras hacer amistad con el mundo ni que te quieran, porque tú y yo nada tenemos que ver con el mundo, como dice el Señor Jesús. Nosotros somos de la eternidad en Cristo Jesús. Nosotros somos benditos de Jehová. Y su bendición es para el pueblo que mantiene su fe. Ese pueblo venía levantando canción cuando cruzó el mar. Duró, hermanos, pasando. Y el día que pasó, alabó y le dio la victoria al Señor. Dice a Efesios 3, versículo 20. Dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. A Él sea poder, el reino, el soberano, único y sabio Dios. Él es el Dios de gloria. Él es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios altísimo, nuestro omnipotente, el Shaddai. Él es el Roy, el Olam, el Jehová Rafa. Él es nuestro Elohim, Él es nuestro todo. Él es el Dios, Ose Shalom. Él es nuestro Uri. Él es nuestro todo. Él es el gran yo soy. El Dios omnipotente, el todopoderoso. Ese es nuestro Dios. En cada situación es nuestro Jehová Jireh. En cada muestra de los nombres de Dios es a partir de una conquista. Por eso no podemos colocar nombres sin saber a quién y cómo se dio la conquista. Gedeón antes de salir dijo Jehová Shalom. Antes de ver un tiempo y ver su victoria completa, Abraham vio Jehová Jireh, lo conocía como omnipotente, el omnipotente, el Shaddai, el Elohim de Jacob. Ese es nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por ese regalo de amor, ese Pentecostés de amor que se llama el Espíritu Santo de Dios, el avivamiento de la iglesia. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado y que sigue ministrando, Señor. Dice tu palabra, Señor. Salmo 119, versículo 89 hasta el 96. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Yo quiero que tú veas allí que la palabra de Dios es firme, es fiel, y que su palabra permanece para siempre. Amén. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hoy se rompen cadenas, cadenas ancestrales, generacionales. Hoy se rompan palabras de ancestrales. Cuando pasamos a ser de Cristo, debemos olvidar la familiaridad, porque rompemos con la relación con el mundo, porque en nuestra sangre, en nuestro hueso, corre la sangre del Cordero inmolado. Somos una familia de la fe. Y hoy damos gracias, Señor. Nunca jamás me olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Con los mandamientos, leamos los mandamientos, porque Jesús murió en la cruz para hacer lo que están en vigencia. Y ojo con el 10º mandamiento: el que rebosa la copa, no codiciarás. Nunca jamás me olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hay que hacer lo que el Señor nos dijo. Hay que amar a Dios con todo su corazón, con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
y que esa palabra de Él esté sellada en nuestro corazón, en nuestra mente y hasta la médula de nuestros huesos. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Eso, pasamos a un nuevo tiempo y adoramos y alabamos hoy a Jehová, varón de guerra, Jehová Gibor, varón esforzado y valiente, como le dijo a Dios. Así nos ve el Señor, a sus príncipes y a sus reyes, así como esos valientes que Él ha preparado. Él prepara al valiente para su tierra. Amén. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Esta palabra, Señor, séllala, porque para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice que su palabra permanece para siempre. Es la fidelidad de Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque esa palabra que le dio a Abraham, hoy es parte de nuestra ADN, son nuestras bendiciones. Al recibir a Cristo, hemos sido adoptados en esa cepa llena de bendiciones. Pero somos un pueblo que cruza. No somos pueblo esclavo, porque ninguna nación de Dios puede estar en esclavitud, está en victoria, porque sabemos a quién le hemos creído. Por tanto, hoy declaremos victoria, que el Señor venció en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Había pensamiento de mal contra el pueblo de Dios, pero toda acta y todo decreto el Señor a resucitar, Él resucitó. Él resucitó, abrió una puerta donde podemos acudir. Levantamos altar de victoria, porque hemos cruzado a un nuevo tiempo, preparándonos para hacer ese altar vivificado cada día en Cristo Jesús. Y que la gloria de Dios permanezca sobre nosotros, en nuestra descendencia y nuestras generaciones. Aleluya. Amén. Aquí vemos que había una familia completa. Habían familias de Dios detrás de un manto, el manto de Moisés. Había personas que Dios, Aarón, sacerdocio, pero el que hablaba con Dios era el que Dios había asignado, al que había preparado en un desierto para llevar a un pueblo a una tierra de bendición, a la tierra de Canaán. Eso mismo hizo cada hombre que Dios llama, es para traer, para llevar salvación donde Dios lo planta. Amén. Eso es lo que hace un hijo de Dios, muestra el amor de Dios. El amor de Dios es salvación. El amor de Dios para aquel, la cláusula y el testamento que nos deja Cristo es para el que cree, es salvación. Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nos envía, somos enviados. Al ser enviados del reino universal en Cristo Jesús, somos portadores. ¿En qué quiere decir? Que somos reyes, sacerdotes, príncipes, que somos de gobierno, sea en el sacerdocio o en el lugar que Dios nos ponga a gobernar. Amén. Amén. Un pueblo que salió, muchos, pero que lo veían pequeño, pero el que iba con ellos era el grande, el todopoderoso, el todosuficiente, Jehová de los ejércitos, con su mano extendida para defender y guardar a su pueblo, como dice Éxodo 23, versículo 20 en adelante. Porque Dios asigna la cobertura divina, rodea a su pueblo con su favor, con fuego que quema ese muro para que nadie toque lo suyo, pero también lo cubre para enseguecer a aquellos que siguen los pasos de sus hijos. Por eso ese pueblo pereció en las aguas. Al día siguiente, en la vigilia, estaban a los pies de los hijos de Dios muertos. Toda intención que vaya contra el pueblo de Dios perece, porque cuando Dios ha determinado a traer un nuevo tiempo de cumplimiento para que su pueblo vea su primavera, Dios lo hará. Jesús nos dio la victoria, nos mostró cómo ser la victoria. La victoria en Cristo Jesús
es que tú y yo prediquemos el Evangelio. La victoria de Cristo que tuvo Cristo para que hablemos no solo de milagros, sino de las proezas que hace nuestro reino, del gobierno soberano, del único sabio Dios en Cristo Jesús, y por el poder que nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Hay todo lo que tú necesites está en nuestro testamento. Cuando cumplimos los mandamientos. Amén. Por eso él no vino a abrogar la ley, él la vino a cumplir y la puso en vigencia, que continúa esa ley, pero no con peso de hombre y pensamiento de hombre. Por eso tenemos que leer la Biblia para entender que la palabra de Dios no recibe yugo. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús para quitar todo lo que fue puesto por el hombre, porque nosotros es la Biblia, la palabra viva. Esta palabra es viva y eficaz. Amén. Y dice entonces en el cántico de Moisés y María, cuando pasaron el seco, cuando pasaron al otro lado, cuando cruzaron. Y por eso somos hebreos. Nosotros somos, ¿por qué? Porque no que nosotros somos hebreos de nacimiento, no. Es que la idea de los hijos es que crucen a la libertad, que crucen al propósito, que crucemos a lo que Dios ha determinado en nosotros. Amén. Entonces dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, ¿a quién cantaron? A Dios. ¿A quién luego tú veas una victoria? Hay gente que tiene victoria y una vez va corriendo a ponerse de manos de hombres, pero luego Dios te dé la victoria, dale la gloria a Dios. Haz una fiesta en casa antes de ver y después de ver también. En todo tiempo tendrás alabanza en la boca y lo confesarás en la congregación. Por eso el rey David entendía que no era solamente para leerlo, sino era para confesar nuestra fe. Amén. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Mira lo que venía como un pueblo que salió humilde, no tenía armas. Pero el enemigo no va a querer que tú salgas de esclavitud, te va a echar y te va a poner todas las circunstancias. Son los ejércitos de ellos. Pero Jehová de los ejércitos tiene mar, tiene ríos, tiene vientos, tiene tormentas. Los ejércitos funcionan para Dios. Y ese pensamiento dice cómo venían a atacar un pueblo indefenso que solamente quería ser libre, pero a veces el mundo tú le estás dando riquezas y él no te va a dejar salir. O no te acuerdes de Labán que no quería dejar salir, porque saben que el Dios nuestro nos bendice y somos un pueblo bendito. Y donde está un hijo de Dios, esa nación, ese pueblo, esa ciudad, esa casa es bendita, aunque no lo quieran reconocer, aunque quieran matar el propósito. Por eso Dios, su propósito no nos va a dejar en esclavitud, porque nosotros somos un pueblo libre, libre de yugo, libre de esclavitud. Somos un pueblo con un diseño único y divino, y no le tenemos que agradar para nada a hombre. Si no le gusta, que se abran, porque nosotros vamos para Canaán, nosotros vamos para la bendición. Cada uno está caminando a lo que Dios le mostró. Amén, con gozo, danza y alegría, no llorando ni gimiendo, porque no pasan, se quedan en el desierto. Hay que pasar con banderos, hay que pasar con gozo, hay que pasar dándole la gloria a Dios. Aleluya. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Qué dice Salmo 24? Amén, ¿listo? ¿Y quién es el rey de la gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Y quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. El faraón, el mundo se puede montar en caballos, jinetes, puede armar guerras, hacer las armas nucleares, que Dios con un tsunami es un arma nuclear celestial. Una tormenta derriba truenos y centellas, derriba montañas y las hace, caen como se derriten cuando ven su presencia, se deslíen al escuchar su voz.
del terror. Pero nosotros le amamos y tememos a Dios. Entonces por eso Él nos cuida. Dice aquí, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Ese pueblo que salió de esclavitud entiende que nuestra protección es el Señor en Cristo Jesús. Amén. Y que cuando seguimos los caminos de Dios no podemos temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Yo por eso le estoy dando la gloria a Dios, porque me sacó y sacó esta casa de esclavitud. Nos sacó en Cristo Jesús, abrió el mar y nos sacó a un tiempo. Pero Jesús sacó, y fue quitada la piedra, por muy pesada y por muy tapada que estaba, nada puede tener la obra de Dios, porque no es mía ni es tuya, es de Él. Amén, del soberano, único y sabio Dios. Dice aquí la palabra que dice, todo y sus capitanes escogidos fueron hundidos en mar rojo. Dice que para que tú entiendas en el mundo espiritual cómo es un ejército, tú entiendes que cuando tú eres parte del reino de Dios, tú eres parte de un ejército. Aprende a marchar, aprendamos a marchar en ese ejército de Dios. No tenemos sino que venir dándole la gloria a Dios. Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Aún Jesús, su barca fue atacada por los vientos de Gadara. Lo que había en Gadara estaba, mejor dicho, los batallones de demoniera estaban allá porque la gente quería riqueza, pues lo tenía atado con la riqueza y la gente pensaba que estaba bien. Pero el Señor fue a libertar a uno en Gadara, que los contenía todos ahí, era la fuente que los repartía. Y Dios le quitó el poder de la fuente. Amén. Y entonces llegó Jesús, cuando vieron a Jesús lo vieron. Pero es vestidos del poder de Dios. Es dentro de nosotros el Espíritu Santo. Somos portadores de gloria. Y cuando tú y yo somos portadores de gloria, es pisar, hermano, que se forma la que se forma. Pero también el que llega a ganar. Es Cristo. Cristo bajó de la barca y despojó ese territorio. Y Gadara, que es Decápolis, esa ciudad fue predicada por él mismo para mostrar Dios su poderío. Pasó una barca azotada por vientos y por tormenta. Y Jesús nada más le dijo, viva en paz. Dijo Jesús a sus discípulos, le mostró su poca fe y le dijo, y le dijo a los vientos, cállense, y la tormenta, cálmense, porque es que ellos, los ejércitos que son las tormentas y los vientos, conocen a Dios y sabían quién iba en la barca. Y le dijo, ¿y qué llegó? Paz. La bonanza, que la gente dice, hizo bonanza. Pues ¿sabes cuál es la bonanza? La paz. Bonanza en Cristo Jesús es paz en abundancia. Y cuando llega la paz, hermano, llegan las bendiciones de una vez. Amén. Vamos mirando aquí que los abismos los cubrieron a los que hacen la guerra a Dios. Dios le tiene lo que el enemigo va a usar para matar al pueblo, eso mismo lo va a usar Dios para matarlos a ellos. Descendieron a las profundidades como piedra. O sea, las profundidades como piedra. No pudieron flotar. Tu diestra, Jehová, ha sido magnífica en tu poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Y voy a llegar hasta ahí para que tú entiendas que cuando tú eres un hijo de Dios, llamado, escogido y posicionado, no es contigo que están peleando. Hombre, ahí tienes alrededor y tenemos alrededor, hermano, toda una caballería universal defendiéndonos. Pero eso es porque desea, Señor, hazlo tú. Y esto es para que entiendas que con tu boca confiesa que Jesucristo el Señor está declarando que en tu casa hay un sacerdocio universal y que defiende la puerta de tu casa y lo que Dios te ha dado y me ha dado. Amén. Dice que entonces comienza a explicar, como lo dice el Salmo 18 del rey David. Entonces nosotros estamos aquí con Marcos 16, clarito, versículo 15 a 20, nos explica. Por eso yo te pido que no renuncies al llamado. Hoy renueva esos votos con el Señor. Y si tienes que renovarlo, hoy renuévalos. Y dile, Señor, yo he dudado y tenía temor. Pero el temor no es de los hijos de Dios.
Porque dice aquí, explicado, tu diestra Jehová ha sido magnificada en poder. Y el poder es de Dios. Amén. Por eso podemos dudar. Amén. Nadie, dice el Señor, que nadie es más grande que otro, porque el Señor escoge los pequeñitos. Y cuando comienzas a hablar y deja que Dios te hable, te ministre y te da sueño, escribe y comienza a leer Biblia, Dios te quiere instruir, pero a veces el hombre quiere que otro hombre lo instruya. Y cuando es así, se pierde un ministerio, porque Dios le gusta preparar solitos un ministerio, que se dejen preparar. Y cuando es el momento, los saca para usarlos. Y si están sirviendo en un lugar, también serán preparados, pero en la congregación nos reunimos, como dice David, nos reuniremos en la congregación de los santos para confesar tu nombre, pero la intimidad íntima de Dios es para con los que le buscan. Amén. En espíritu y verdad. Amén. Y nos damos cuenta entonces que dice aquí, Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué hermoso es saber, en Apocalipsis 15, hablan de esta victoria. Mi Dios, mi Rey, mi roca, mi Padre, el cuerno de mi salvación. En Él confiaré. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando estamos desposados, hablamos, mi Dios. Porque cuando tú haces a nuestro Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, tu Dios y mi Dios, estamos hablando de victoria, de que Él ha ganado y ha conquistado nuestro corazón, porque Él uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, sellando una promesa, sellando esta palabra. Amén. Pero lo más bonito es que Él lo viene cantando después de tremenda batalla, de que le trae gente cansado del camino, sin saber cómo, pero Moisés fue entrenado en el camino. No hay aquel que vaya a decir, yo me la sé toda aquí para allá. No sabemos, porque dice la palabra que caminamos por fe y no por vista, porque los diseños son de Dios. Y en el camino nos lo va mostrando, como dijo el rey David, que él quería hacer un templo. Dios le dio visión y templo, pero dijo, todo lo que te mostré es para que me lo haga Salomón. Nosotros no conocemos, Dios nos conoce nuestros más íntimos pensamientos, pero nosotros alcanzamos nada más a lo que Él nos muestra. Pero los pensamientos de Dios son sin límites, son maravillosos. Dios abre mar cuando lo ven. Cuando ven su gloria, el mar se divide. Todo lo que se mueve en los abismos del mar se recoge y se aterroriza al ver la presencia del Gibor nuestro, Jehová de los ejércitos, el que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que pasó en Gabara cuando bajó el Señor y dijo, aquí pisé yo, pisé Gabara. Para afuera todo el reguero, para los cerros, pum, para los abismos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no es porque seamos nosotros, es que Jesús nos enseñó que el poder es del Dios Padre nuestro, Dios eterno. Amén. Damos gracias al Señor por esta tu palabra, Señor. Amén. Este es un tiempo donde Dios levanta a su pueblo, que ama su instrucción, que permanece en su verdad y que es sostenido por su palabra. Por eso esta palabra es la que nos sostiene. La que dice el Señor Jesús, no solo el pan del hombre, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Esta es la palabra, la santa palabra. Aquí no tenemos que buscar que nos digan cómo leer una Biblia. Si no sabemos leer, aprendamos a leer con la Biblia. Que el que aprende a leer con la Biblia, hermano, sale doblemente, mejor dicho, 7 veces bendecido cuando aprendemos a leer con la Biblia. Porque entonces el que nos va a enseñar a leer la palabra es Él desde el principio, como Él quiere que aprendamos. Y si sabe leer, nos desaprende para volver a leer, porque mucha gente sabia dice, no entiendo. Pero Dios quita la sabiduría y me pone la de Él. Entonces aprendemos el temor a Jehová. Se activa una temporada de madurez donde lo que fue procesado en lo oculto comienza a manifestarse en poder.
con poder. Las alas están siendo fortalecidas, el entendimiento está siendo abierto, el corazón está siendo alineado. Es un tiempo de un alineamiento tremendo, de aprender a escuchar la voz, de seguir, observar. Amén. Por eso yo te digo hoy, pido al Señor que nos afirme en nuestra vida en su palabra eterna, que en medio de la espera encontremos dirección, que en el proceso recibamos fortaleza y que al llegar el momento señalado, que nuestras alas estén listas para volar al propósito para el que fuimos llamados. Que su enseñanza nos sostenga y su verdad nos guarde y su presencia nos guíe hoy y siempre en Cristo Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Hay una palabra que el Señor me regaló y yo hoy te invito a que la escuchemos, y es Sofonías. Estaba leyendo ese poema, hermano, yo casi que hago una historieta ahí. ¿Por qué? Porque es que cuando aprendemos a leer y a conocer nuestro reino, queremos estar allí, volvernos conocer al pintor, del pintor que pinta poemas en el cielo, en la naturaleza. Cuando aprendemos a valorar la naturaleza, la creación de Dios, Dios no metió a Noé solo en la barca. Dios metió todo, hasta las semillas, para que tú y yo viéramos su poder, pero el hombre se le ha olvidado en su prisa y en lo que yo quiero como hijo berrinchoso. No se aprende a observar el crecimiento de la flor más pequeña, de esa semilla pequeñita. ¡Oh! Y Dios la vistió de su gloria, se esforzó y entonces Dios le dio su color. Tú tienes un color, tú estamos vestidos de pacto. Pero cada bandera, como la bandera del pacto, de cada tribu que lleva con su color, así florece la creación. Eso se nos ha olvidado por la vanidad y el pensamiento de que el hombre pueda hacer más. Dice en Éxodo, aquí lo estaba leyendo, que Dios derribó Faraón, ejército y sus capitanes, mejor dicho, y llevó lo mejor. El hombre puede aullar, maullar, tirar, crujir lo que quiera. Pero es que Jehová de los ejércitos, si le obedece el mar y el Jordán y las murallas de Jericó, a unas alabanzas de hombre se caen, porque no, si no es actuar por fe. Nada podemos hacer por nuestras fuerzas. Le dijo para que construya Zorobabel. Isharrakataba, Isharab. Tienes que dejarte usar por el Santo Espíritu. Una iglesia de Dios nos manifiesta, es que Dios te use con llenura Espíritu Santo, pero también entra la obediencia a lo que Dios nos habla. Mucha gente piensa que es conocimiento saber mucha Biblia, o saber o demostrar. No, hermano. No. Es que dejar que Dios te use por cual te diseñó y como te diseñó. No podemos ir a otros campos ni a otros prados, como le dijo vos, no te vayas para otro campo porque te traje cuando Dios te puso aquí, en el campo donde Dios te puso. Entienda que ahí te va a edificar. Dios quiere hacer un avivamiento hoy en la tierra que te ha dado, pero tú tienes que clamarlo por tu avivamiento. Ahí si tu casa está pasando dificultades, hermano, tienes un avivamiento. Tienes un avivamiento porque si hay una lucha, hay un avivamiento. Algo está haciendo para que tengas esa guerra, tienes un botín. Defiende el botín que Dios te dio porque te lo va a pedir. Y me lo va a pedir a mí también. Esto, si no tienes guerra alrededor, si algo no te está atacando, no te estuvo atacando, porque es claro que fuimos libres, que salimos de la esclavitud a la victoria en Cristo, que pasamos en seco y que cruzamos al tiempo que Dios tiene para nosotros, nuestro Canaán, que Canaán significa bendición. Y como es una bendición, pues ahí tenemos que gozar. Por eso lo sacó de esclavitud. Déjalo salir, dejad salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adoren. Porque ya todas las casas, el pueblo, el campo, ya tenían dueños ellos. No tenían que hacer sino adorar, ir a poseer. Amén. Hoy estamos adorando porque estamos poseyendo la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Entonces, hay una parte que me llamó la atención en el libro de Sofonías, y es que Dios canta. Y me acuerdo yo que estaba en un proceso difícil, hermano, que yo no podía
mi alma, en el 2018 yo creo que ya había llegado donde mi fuerza, mejor dicho, había llegado donde Dios me quería, sin fuerza. Sin que yo tuviera que mover la mano para Él poner la mano de Él. Debilitó todo de mí para darme de Él. Y entonces ese día que lloré, ya creo que unas lágrimas, porque era buena y no entendía por qué estaba tan, hermano, en este tiempo entendí. Ayer vi a Faraón. Si Faraón se acercó cerquita, dije, que hoy caía. Porque nadie puede perseguir los pasos de los enemigos. Amén. Intentó con todo, hermano. ¿Y sabe qué hice yo? Me puse a cocinar y a hacer una buena cena. Porque yo sé que como cayó a mano, caen todos los decretos que derribó Jesús. Yo camino y el pueblo de Dios camina bajo victoria en Cristo Jesús. No hay excusa para no caminar en victoria, porque es tener fe. Es creer que su palabra, como dice la palabra en el Salmo 119 que acabo de leer, su palabra es firme. Y cuando yo sé que su palabra es firme, entonces yo me acojo al que me la dio y peleo con mi fe en adoración y alabanza. Y levanto bandera de victoria, porque celebro la victoria antes de verla. Amén. Lo he visto hace como 3 veces. Huele feo, hermano. Olía, porque mi territorio ya no está, en el nombre de Jesús. Se lo llevó las aguas a los abismos, en el nombre de Jesús. En mi territorio no está. Por eso tenemos que pelear, que nosotros somos linaje de Cristo. Cuando entendemos nuestro linaje, entendemos que tenemos que vivir la experiencia de ser hijos de Dios. Y pensamos diferente. Jesús hizo una obra hermosa, pero dijo, ay pueblo, esto no se detiene. Están los aeropuertos abiertos, las puertas, las visas, están abiertas, los pasaportes sellándose. En el nombre de Jesús se están abriendo las puertas, porque así como Dios mandó a Ciro para que derribara las puertas de Babilonia, así también el Señor derribó las puertas de Roma, derribó las puertas de aquellos que detienen la obra de Dios. Aquello que el enemigo usa, Jesucristo abrió la puerta, el mismo cielo quitó la puerta, quitó la piedra, y hoy la tumba está vacía, pero Cristo está sentado a la diestra de tu Padre. ¿Qué quiere decir? Que cumplió, digo, hecho está. O sea, que así como Él cumplió, tú y yo cumplimos en fe, que sabemos que el que nos envía no nos va a enviar, sino a predicar y a llenar y a estar con nosotros, a asignar una familia de fe. Pero necesitamos valientes. Los de David llegaron temblando en la cueva, pero David le dijo, José, paran los garroteos aquí todos uno, o salen para afuera. Amén. Amén. Tú tienes, cuando tú en Dios cuando Dios te mete en la cueva, es guardándote, preparándote para hacer lo que Él va a hacer. Lo tiene oculto. No importa. Pero el propósito no es tuyo ni mío. Todas las piedras del camino Dios las quita, como quitó la de la cueva. Envía ayuda angelical y celestial y se sientan sobre las piedras. O sea, pues las que la quitan se sientan. Porque tú y yo estamos parados sobre una piedra angular eterna en Cristo Jesús, que derribó, como le dijo Daniel. Daniel le dio el cuento y dijo, pero esto está profetizado con Isaías. Todos los reinos caerán, pero el único que permanecerá por siempre es el de Cristo nuestro, de tú y yo estamos edificados. Por eso nosotros tenemos que predicar esa Cristo y no otra cosa. Hombres te mostrarán cómo hablan, eso se llama estrategia, y cómo hacer, cómo gritar, cómo hablar, hermano. Aquí cuando tiene el Espíritu Santo, a Dios no le interesa que tú ni yo hablemos. A Él le interesa que hable, que por tu boca y la mía su sabiduría salga, que nuestros oídos estén sujetos a Él para escuchar su voz y que Él nos pueda usar y ¡sa! Lanzar la palabra. Tenemos que leer y prepararnos
Pero él habla como quieren uno. No es lo que le dijo Jesús en Hechos 9. Ananías, este es un instrumento que me es necesario. Dios no va a necesitar, no va a escoger lo que a hombre le agrada. No, no, no. Es más, ni en las mesas de ellos te van a invitar y darle la gloria a Dios, porque no es que esas mesas no sirven. La mesa tuya y la mía son las que le sirven al cielo. Porque hemos decidido creerle al Señor. Entonces estaba leyendo en Sofonías capítulo 3, el pecado de Jerusalén y su redención. El juicio de Dios siempre tiene algo muy bonito. ¿Qué te dice? Te dice, arrepiéntete. ¿Qué es eso? Los reinos de los cielos se ha acercado, arrepiéntase. ¿Cuánto tiempo antes de Jesús, de los profetas hasta Juan? Arrepiéntete, víbora. ¿Pero qué dice el Señor? Porque cuando tú estás en el mundo, tú dices, yo soy bueno, soy perfecto, yo hago todo por el Señor. Y le dijo al Señor, miró para otro lado. Porque el puesto que había dejado un espacio, lo había ocupado para vender, para ensuciar la iglesia. Por lo tanto, el que tiene que cuidar su corazón es cada uno. Eso es salir de la esclavitud. Saber que la ley del hombre no habita en ti, pero que tú cumples los mandamientos del Señor. Y el primero, es que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y entonces Él le va a hacer Jehová Jireh, Génesis 22. Ahí nos toca demostrar. Amén. Lo que dice, ¿por qué? Porque el Señor va a sacar los de nuestro corazón. Entonces, dice aquí que Él comienza a hablar. Y Sofonías, este profeta, dice que hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora en tiempos de opresión. ¿Dónde aparece siempre el tiempo profético y se abre? Con la opresión. ¿A Gedeón con qué se le opresió? Con la opresión. En Cristo Jesús, la opresión. Con Moisés, la opresión, la aflicción. Dios, para poder librar a un pueblo de Egipto, de la esclavitud del hombre, hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Cuando nosotros comenzamos, bueno, leyendo Proverbios 16, los Proverbios. Hermano, yo estaba leyendo Proverbios 6, casi me privo, porque lo había leído, pero es que venía leyendo unos temas, y cuando leí Proverbios 6, 7, casi y entonces, y Señor, ¿hasta dónde llega la perversión? Sus príncipes, y lo habla un hombre que la usó completa, Salomón, porque Salomón se dejó pervertir. Y dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. La gente quiere, invítame a un profeta para que me dé un palabra. Yo llevaría una escoba para darle un escobazo a cada uno en la cabeza. O una escoba para barrer la iglesia y sacarlos. Yo les pondría una Biblia y una pantalla grande. A leer Biblia. Zánganos. Este pueblo le tocó aprender a confiar en las dificultades. Ahora nadie quiere ir al Señor. Dámelo fácil. Y si tú me pones a la Biblia, no me gusta. Pues que no les gusta y que se vayan para el infierno. Pero mientras de ti depende, sé un atalaya de la palabra. Defiéndelo, tu fe, defiende tu palabra. Hazla que nadie te la manipule. Y si te va a traer enemigos, Jeremías, te van a dar duro, te van a dar garrote, es más. Pero Babilonia estaba mirando a Nabucodonosor y le estaba profetizando el profeta. Y el pueblo no escucha. Qué bueno. Y Nabucodonosor soplándose brisa acá. En un juicio inmediato, Dios la victoria. Soy siervo de Dios, Dios Nabucodonosor, soy siervo de Dios. Oiga, cuando tomaron a ese pueblo preso de la nariz por desobediente, se cumplió todo lo que dijo Jeremías. Pero a Jeremías le dieron un espacio. Se dieron cuenta que a veces la misma casa no escucha, pero de afuera sí. Amén. Amén. Jesús pasó con Jesús. No fue profeta en su tierra. Le tocó a Dios prepararle una. Amén. Pablo fue profeta.
sea, para afuera. Por eso te estoy hablando que la palabra de Dios, la visión que Dios te da, tú tienes que pelearla, no otro hombre, no más nadie. Y ser valiente, como le dijo Salomón a David al Salomón, te toca a ti ahora hacer, ponte los pantalones, sé varón. Y si la gente se ofende cuando le dice pelear tu una batalla de la fe, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Pila, aviva ese fuego que te dio Dios, porque te lo van a tratar de pagar. Tú naciste con fe genuina, mantente firme en lo que se te fue enseñado. Esa es la palabra que está. ¿Por qué? Porque nos están describiendo lo que Jesús nos escribió en Marcos 16, 15, 16, 17, versículos 16, 17 hasta el 20. Pero por eso Él está con nosotros, porque esto es lo que tú y yo nos movemos. Pero ahora en la libertad de expresar, sabemos que nos sacó a victoria. Por eso el Señor me gustó esta palabra, este poema, porque el día, mi peor día, el día donde me rompió Dios, ese día lloré y me quedé dormida en un mueble. Y ese día, Él me cantó, hermano, me cantó cibernéticamente. Por eso yo no te hablo a ti mirando acá, yo vivo desde lo sobrenatural. Yo no miro, yo cargo tal, pero es que mi ministerio es universal en Cristo Jesús. Entonces yo miro para el cielo. ¿Y cómo se mueve el cielo? Lo que el hombre quiere inventar hoy, ya yo lo conocía de lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo me conoció a mí antes de la fundación del mundo. Así hablamos tú y yo. Y dicen entonces, sus profetas son livianos. Eso es lo que encontró Jeremías. Hombres prevaricadores. ¿Quieres seguir que te sigan predicando bonito? Ay, que predicó bonito. Ah, pero tú no sabes que la palabra significa la demagogía de la palabra, es de la política con que el hombre engaña. El político engaña, es un demagogo especial para engañar a la gente. Pero aquí también en la iglesia. Por eso tenemos que cuidarnos, manada. Pues ese Señor, somos manada pequeña, un remanente tenemos en la media semana y ya estamos al final de la media semana porque en Cristo se cumplió la mitad y estamos en la media a punto ya de subir a esa barca celestial de la gracia. Sus sacerdotes se contaminaron en el santuario, falsearon la ley, hermano. Le pusieron como que otra coma, o sea, falsearon la ley. Y sabe la ley de falsear la ley de Dios, quiere decir que le pusieron yugo, le pusieron cosas que Dios no había mandado. Por eso yo tengo que tener cuidado con esto. Amén. El profeta es bíblico. La iglesia de Dios es bíblica. Por eso las naciones pueden jurar con la mano de la Biblia, pero si no leen la Biblia, no son nada. Son lobos vestidos de oveja. Hasta les gusta vestirse de oveja, como es un pastor. Amén. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. O sea, aunque haya injusticia a tu alrededor. Versículo 5 de Sofonías 3. Hermano, yo cuando vi ese coro celestial, como Dios me cantaba, al mes estaba yo en Argentina. ¿Cuándo? Así es Dios. Porque Dios nos saca de la aflicción y nos lleva a lugares espaciosos. Amén. Y dice, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza, no lo va a reconocer, no espera que, ay, que no reconoce que me pidan, pero, ay, es que yo mira que dé la oportunidad, que Dios tenga misericordia, Señor, lo que hayas que hacer con ellos, hazlo, pero de lo que sea, guarda mi corazón. Yo oro, Señor, para que tu fe le alcance, pero tanto fue el pecado de David, que David lloró por si de pronto vivía el hijo, pero Dios no está con la perversión, había habido muerte, murió el hijo. Todo lo que lleve perversidad da muerte. Amén. Entonces, aquí para que veas quién hace las cosas. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta que no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta que no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Eso hace Dios. Dice, Él lo hizo. Todo lo que pasa en la tierra, nuestro Dios soberano. Es omnipotente, omnipresente. Es lo que tú quieres que yo guarde en nuestro corazón. Yo te estoy adorando y alabando, pero es que al ser parte de un reino, de un ejército, tenemos que sujetarnos la falda, los pantalones. Y este jardín de la mente, cultivarlo, regarlo con la palabra, porque el que tiene la mente de Cristo está en el paraíso.
Dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. ¿Quién castigó ¿Quién castigó? Dios. Porque el pueblo conoce a Dios, pero se olvida y vuelve y Dios tiene que meter un apretón. Pero dice que ese pecado que está ahí no está oculto a Dios. No hay pecado oculto a Dios. Pero Dios te quiere redimir en Cristo Jesús. Jesús pagó el precio. Redimir quiere decir que la deuda fue paga. Para los que se arrepienten serán redimidos. Y se pagarán las deudas que se le deben a los que se le hicieron las vejaciones espirituales. Amén. Y Egipto pagó porque todas las riquezas, ellos trabajaron 430 años, hermano. El Hijo de Dios, si trabaja, pueblo paga. Porque no salen con las manos vacías, porque trabajó. Amén. Entonces dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios lo quería que se arrepintieran, pero ellos no querían volver a casa, ellos querían seguir en sus perversidades. Por lo tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlo. Espera, Dios va a dejar que el punto 10 del mandamiento se cumpla. Y entonces se levanta. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces, Dios va a reunir un remanente que está en todas las naciones. Pero a ese pueblo rebelde de las naciones, Dios le tiene fuego. Amén. Y será consumida toda la tierra. Digamos nosotros aquí entre ¿cuál palabra de Dios ha faltado aquí? Nada más el retorno. El retorno de Cristo por su pueblo. Ya no vendrá sumiso porque ya pagó el precio. Vendrá vestido de su gloria. Su manifestación será en gloria. Amén. Entonces miramos, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Por eso, hoy la palabra dice, los puros de labios no serán avergonzados. Dios necesita un pueblo puro de labios, porque estamos hablando de mentirosos. Dice Apocalipsis cierra que con los mentirosos, el último punto, los mentirosos. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces, ay no, que es pequeñita. Mentira es mentira. Sea serio, sea franco y hable con verdad. Que si no le gustan, si usted estuvo mal, usted se disculpe. Pero si es verdad, no, mejor es disculparse que fallarle a Dios. Mejor me disculpo porque pude actuar de una forma que no agradó, pero digo, discúlpeme y si ellos tienen razón. Pero yo prefiero agradarle a Dios y que le desagrade a todo el mundo. Pero eso es una reflexión cuando nosotros queremos servir verdaderamente a Dios. Amén. Así que el que se quiera ir, coja su paquete y se vaya. ¿Por qué? Porque cada quien está donde le dé la gana estar. Pero el pueblo de Dios pasó y vemos adelante que esta palabra se cumple. Cuando el pueblo que salió de Egipto no quería sino permanecer esclavo. Y Dios no, el remanente Dios no es esclavo de nadie, es libre, declara tu libertad. Amén. Y dice entonces, en aquel tiempo devolveré yo los pueblos pureza de labios. Entonces va a pasar fuego. ¿Qué le pasó a Isaías? Isaías, profeta, profetizaba, pero andaba con labios que hablaba igual que el pueblo. La boca, miremos cómo hablemos, porque hay formas de hablar que desagradan a Dios. Y no solamente decir yo te amo, y entonces doy la vuelta y critico a un hermano. Ay, yo soy mejor que aquel. No, yo soy puro, yo soy santo. El chisme, el chismoso, la murmuración. Pero el peor pecado es creernos perfectos. Nuestra imperfección está para que el espejo nos muestre a Cristo. Amén. O sea que el Salmo 139 es efectivo para nosotros. Amén. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Hay unidad, un pueblo que le sirve en común, ¿qué? Consentimiento. O sea que aquí
No hay, aquí la estrella se llama Cristo y el Espíritu Santo que sella su iglesia. En aquel dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te soberbecerás en mi santo monte. Cuando estemos en el santo monte de la presencia tenemos que cuidar. Amén. Amén. El corazón, la mente y todo esto, porque este es un templo que porta gloria. La gloria de Dios está sobre mí para hacer la obra. La gloria de Dios no está para mí, para honores para mí. La gloria de Dios está en mí para hacer de bendición hasta los confines de la tierra. Amén. Y vamos mirando entonces, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Dios es lo que va a dejar después de pasar por fuego, el remanente. Entonces, no es que yo sepa más. Es que Moisés era generalísimo, hombre que hablaba, hombre que gobernaba y mandaba como príncipe de Egipto, pero es que no era de Egipto, para el desierto. ¿Cuánto? 40 años para desaprender del mundo, para poder liderar un pueblo. Y la gente quiere liderar en un año, un momentico, ensoberbecerse. Así tengan 70 o sean 100 años que tengan, tú y yo somos de lugares celestiales. Y tú y yo estamos aquí para cumplir una orden. Es la del reino de los cielos. Aquí no hay pequeños para Dios. Aquí lo que hay son enviados. Y por eso tenemos que respetar la orden divina. De cómo tú eres, tu diseño, respétatelo. Porque eso es lo que Dios te dio y me dio. Amén. Independiente a Jesús, siendo hijo de Dios, le faltaron el respeto. Y dice Jesús, ay, me molesta, no, es tu Dios. Mi hermano, le hace el Salmo 2. El Salmo 53, no abrió su boca. Porque ¿para qué yo me voy a defender con hombre sabiendo que el reino de los cielos tiene un apunte aquí al lado mío con un libro? Leamos el Salmo 2. Dios está observándonos. Entonces, ahí, como Dios está con nosotros, en nuestra confianza, Dios está mirando nuestras acciones, pero también mirando si tú y yo servimos. Amén. Entonces dice aquí, el remanente de Israel, dice, no hará injusticia ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermano, el día que me cantó, y fue en Sofonías 3, 17. El día que me quebranté, el día que me rompió, me fui con los pedacitos así en el aeropuerto, llegando a Argentina, la mente perdida. Ay, hermano, y comenzó la batalla y la guerra espiritual. Y rodillas, ¿para qué te tengo? Y quedarme así con la Biblia, y soñando, instrucciones, y en plena batalla, y en plena guerra, nadie sabía. Yo, calladita la boca. Por eso yo doy la gloria a Dios, porque yo sé lo que vi, de dónde Dios me sacó. Por eso dijo Pablo, Cristo tiene marcas, Jacob tiene marcas. Yo también tengo marcas, dijo Pablo. Yo también les digo, tengo marcas. Amén. Y entonces dice, el remanente de Israel, disculpa, ya dice aquí, ya continuó, pero te dice a ti y a mí, por eso yo celebro, el mundo que va a tratar de quitarme la risa, ay, que va a tratar el mundo de quitarme el gozo, ay, que ella es así, hermano, los profetas hasta se encueraban, Dios les decía encuérense y se encueraban. Eso es para que tú veas que nuestro reino es como el hombre se lo imagina, porque el hombre no lo conoce, pero los hijos de Dios sí. Y es que caminamos en obediencia. Por eso yo sé de quién te estoy hablando. Yo estoy hablando de una historia de amor.
Por eso cuando te saca de Egipto, tú no puedes volver atrás, ni mirar, ni para coger impulso, ni para hacer así. Sigue derecho el camino que se te ha marcado. Y entonces la orden es que no importe la circunstancia remanente, canta, adora, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Que nos regocijemos de corazón. No es una alegría ni vernos bonitos, es volvernos locos de amor. Porque sabemos que el Dios nuestro es hermoso. Hermano, tú sabes lo que es ser sacado y llevado a un lugar espacioso y luego decirte tienes una tierra, tienes esto. Y conoce que como Abraham nos equivocamos, como los hombres de la fe se han equivocado, pero lo que Él llama lo prepara a su propósito. Y el que se meta con el diseño de Dios, contra el trono de Dios, te has metido, dice Éxodo 15. Entonces ahí, cuando tú eres bandera de Dios, tú tienes toda la cobertura, dijo Eliseo al siervo, mira, no veo, ay Señor, abre los ojos, carros de fuego, yo voy a caballo. Amén. El enemigo siempre va a tratar de asustarte, de hacerte dudar de tu negocio. Mi negocio es predicar, mi negocio es mi iglesia, mi negocio es servir al Padre bien. Por eso el faraón perseguía para asustar al pueblo, pero era que no sabía que estaba cavando su propia tumba, siguiendo los pasos de los humildes, porque no era su camino. El mundo no tiene que ver, la puerta estrecha va a filtrar al mundo, no tiene nada que hacer por ahí porque se va a estrellar. El mundo no tiene nada que ver con nuestro reino. Nosotros somos de lugares celestiales. Entonces dice, Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos, versículo 15. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verá el mal, dice. Nunca más verá el mal. Por eso estaba leyendo Sofonías y nunca más verá el mal. ¿Qué le dijo el Señor a los egipcios? Mira, alza tu vara, porque estos egipcios nunca más los verás. Nunca más los verás. Amén. ¿Qué dice? Nunca más verás el mal. Yo creo, Señor, que yo nunca más veré el mal. Que nunca veré más lo que perseguía antes mi familia, mi casa. Que pasamos y cruzamos un tiempo lavados. Y que se nos olvidó el oprobio, la rabia. Porque reconocimos que la preparación fue para nosotros. Que no nos conocíamos ni conocíamos a Dios. Que no podemos culpar a otros de nuestras debilidades. Que no podemos culpar a otros de procesos que Dios preparó para sacarnos en victoria. Que no podemos decir ni desear de mal a nadie, porque cada quien se labra su camino. Pero el tuyo y mío es la puerta estrecha, la puerta que cuela, la puerta donde pasan los que son diamantes para Dios, convertidos en piedras preciosas que Él ama cuando nos ha refinado como el oro y como la plata. No podemos desear el mal tiene su paga, pero mientras de nosotros dependa, hagamos el bien. Mientras de nosotros dependa, mostremos a la gente que no importa si te dicen que estás loco tu hermano, pero dice Pablo, que era un empresario, un hombre reconocido. El evangelio, para el mundo del evangelio es locura, pero para el que cree poder de Dios. ¿Está entendiendo? Le decían a Pablo loco y está la gente dice yo soy cristiano, pero entonces, no, que me da miedo que me digan que estoy loco, hermano. Si te dicen que estás loco, es la primera regla del ministerio tuyo, es que llevas bien. A Abraham le hubieran podido decir, tan loco que vas a dar riquezas de hombre y te vas a ir a un desierto. Pero mira, hoy es el Padre de la fe. Todo lo que Dios nos diga es para bien. Todo lo que Dios nos es para bien. Amén. Entonces dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Por eso, deleítate en el Señor. Porque cuando tú te deleitas en el Señor, tú te conviertes en su deleite.
entonces eres tierra amada, tierra desposada, eres Heshiba, Beula, Aisha, Rakatabai. Dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Hay pruebas de largo tiempo, pero hoy declaro que ya se acabó, que no vas a ver más eso. Amén. Tuyos fueron, dice, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cogía y recogeré las descarriadas y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Tenemos y por renombre en toda la tierra. ¿Qué le promete Dios a todos sus escogidos? Eso, haré grandes cosas contigo. La obediencia, mira todo lo que está de obediencia. De todo ese pueblo colado sacó un remanente. ¿Para qué? Para que haga alabanzas a Él. Pero Él lo va a enamorar, Él lo va a desposar, lo va a cuidar. Amén. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo, dice en aquel tiempo, en aquel tiempo. Dice en aquel tiempo, en este tiempo, cuando cruzamos y estamos en tierra firme como árboles plantados en buena tierra, en la era del Señor, para dar frutos y frutos en abundancia para Él. El mayor fruto son los frutos del Espíritu Santo, porque a partir de ahí vas a ver que lo que Dios va a hacer con nosotros. La primera preparación es nuestra tierra para poder hacer algo con nosotros. Amén. En aquel tiempo yo te haré, en aquel tiempo reuniré yo, pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Lo repite 2 veces. Versículo 19, versículo 20. Repite lo mismo. Es un decreto doblemente dicho. Y va a rescatarnos delante de los ojos de nuestros oprobiadores, de los que nos afligen. ¿Por qué? Porque hemos creído. Está hablando que ese remanente adoraba. Canta al Señor. Porque creemos que ese mal nunca más lo veremos. Que esos egipcios nunca más lo veremos. Y que este es nuestro tiempo. Hoy declaramos que el Señor abrió la puerta, que hoy el Señor Jesús hizo esto. Esto es para que tú sepas dónde ir. Levanta un altar en adoración, dale la gloria a Dios, aunque tú no veas. Hermano, la barca de Pablo llegó en tablita Malta, pero en Malta Dios lo usó, trató de matar y avergonzar a Dios, pero el pueblo de Dios jamás será avergonzado. Así que hoy yo le doy gracias al Señor porque tenemos labios puros. Que el Señor, como a Isaías, limpie nuestros labios. El pueblo de labios puros habla alabanza. El pueblo de Dios se santifica con la palabra, con la fe, con el amor, con los frutos del Santo Espíritu. Ese toque de Dios restaura. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Dios habla verdad. El pueblo de Dios habla de Dios y habla verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo. ¿Qué es la verdad? La palabra. Amén. Que la iglesia está sellada con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Como Isaías que dijo, ay de mí, que soy muerto. Vio que sin Dios y mientras estemos fuera de Dios estamos muertos. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías versículo 5. Y de aquí fue tocado, fue limpiado, fue restaurado para que él dijera, el Señor preguntó, ¿quién irá? Y él dijo, yo iré, Señor. ¿Por qué? Porque después que has sido preparado y limpio, eres enviado. Hay una tierra, almas que necesitan de la porción que Dios te dio. Así como Isaías, hoy decimos, Señor, en aquí. Señor, hoy Señor, que así como tú limpiaste con los serafines y teniendo en tu mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas del reino de los cielos, porque es del reino, el altar que tengo altar ahí no, bajo, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Lo hizo como un profeta, pero en Cristo Jesús, con su sangre preciosa, Él nos limpió todos los pecados que hay en el mundo, que los describe perfectamente Apocalipsis, que lo describe toda la Biblia, los pecados que Dios aborrece. Es más, Deuteronomio los describe todos. Cuando tú recibes a Jesús, tú eres lavado.
te vas caminando como caminó el pueblo para la preparación, para luego de ser limpio, ser usado por Dios. Dios no va a usar altares sucios. Es un tiempo muy tremendo, un tiempo donde cada familia, cada persona tiene que saber que esto es la obra de Dios. Que tiene que saber que la pureza, la restauración y el envío está en la presencia de Dios. Así que hoy esta es la palabra que el Señor me regaló. Le damos gracias al Señor por esta palabra y este tiempo que me regaló el Señor. Los puros no serán avergonzados. Los puros de labios no serán avergonzados. Dice que lo que sale de tu boca refleja lo que hay en el corazón. Aquí y aquí sale. Entonces, dice que el Señor, como se dice, el mismo profeta reconoce que profetizaba, pero también sabía. Hoy lo que el Señor te está diciendo, amén, es que cuando Dios limpia también restaura la identidad y quita la vergüenza. La promesa es clara. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi manto santo. Entonces quitará personas, aquellos que no te van a dejar crecer, pero Dios te va a poner como un remanente, parte de un reino, ser parte de un remanente cuyo reino nunca tendrá fin, es eterno. Así que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34, versículo 5. Cuando buscamos al Señor no somos avergonzados. Y también dice aquí, y los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando buscamos a Dios no quedamos en vergüenza, no quedamos en escasez y no quedamos en oscuridad, porque el Señor mismo es nuestra provisión, nuestra honra y nuestro respaldo. Así que la invitación hoy es lo que hizo Jesús. Nos saca de la esclavitud para no volver atrás. La invitación hoy es que cuando Jesús nos llama y nos saca, no podemos devolverlo. La invitación hoy es que aceptes ese llamado, que darás pasos de fe. A veces no entenderás. Hay circunstancias que te vas a dar cuenta, pero hay procesos que te van a mostrar, pero yo vivía esto, era por esto. Cuando comienzas a leer la Biblia, vas entendiendo y aprendiendo a defenderte de todo lo que se mueve en el mundo hasta que descubres del origen de los males. Era Faraón, era un pueblo rebelde, era un pueblo sin vergüenza, pero Dios nos sacó de esclavitud, nos sacó y quitó lo que no nos afectaba para podernos llevar a un propósito. Dale la gloria a Dios. Hoy damos gracias, Señor, por esta palabra que me has regalado. Te habla tu pastor y profeta, Liliana Marisa Salamanca, Iglesia de Jesús del Ancla. La palabra de hoy es que somos un diseño especial y hay que cuidar ese diseño. No dejar que nadie lo esclavice, porque por temor hoy quitamos las llaves, como Jesús las quitó, porque la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. El Señor quitó las llaves y nos dio autoridad a ti y a mí, y no la podemos delegar a hombre, sino al que Dios se la dio, la tiene que sostener. Así que la invitación hoy es a que el Señor nos observa y que hoy tú puedes decir, Señor, tú has visto mis pecados. Hermanos, no nos acusemos tanto, porque hay gente que todo el tiempo está a golpe de pecho, hermano, un solo día y da paso, que el Señor sabe lo que hemos hecho. Ponlo ahí ya, en el altar, aquí, Señor, pero decide cambiar. Es que no es ir y llevar cada rato, me arrepiento por mi culpa. No, es entregarlo de una vez y decirte y pararte firme, decir, yo he decidido seguir a Cristo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso si le digo a decir, te va a mostrar todas las caras que tú no vas a alcanzar. Pero sabe una cosa, como comenzó el Salmo 119, la palabra de Dios es firme para siempre. Agárrate esa palabra, porque dice, y su palabra permanece para siempre. Así que hoy el Señor nos quita lo propio, hoy el Señor nos llama a que pasemos, lo que Dios no va a dejar, a un propósito que venga suyo. Dios está organizando su ejército, porque digo ahí, en Sofonía, que Él organiza un remanente para Él, y que esos males no lo vería más, pero tiene que ser parte del remanente. Y entonces, Él será tu deleite, y Él será, cuando dice deleite, es que tú te vas a gozar en Él. Y eso se tiene que reflejar. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Dios es grande, hermano. Dios es más grande. Si tú supieras, por estoy diciendo, nosotros somos interestelares.
Pregúntale a Felipe, el evangelista. Amén. Así que hoy la prosperidad del que teme a Jehová, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendito. Amén. Y eso es la parte, buscar la bendición de Dios. Lo principal es la bendición de Dios. Amén. Así que le damos al Señor gracias por este día. Hoy yo te invito a que recibas a nuestro Señor Jesucristo, que seas hallado inscrito en el libro de la vida. No es por las muchas obras, es un corazón rendido. Un corazón rendido a Dios entiende que de Él es el poder. Y aunque la barca esté dándole de Dios con toda, haz un concierto espiritual. Haz un banquete. Ay, va a ver que entonces Él se moverá de amor por ti, hermano. Al día siguiente, a tus pies. Amén. Porque yo sé que en mi boca solo hay una cosa para decir, que Dios es más grande y de Dios es el poder. Amén. Así que hoy espero que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Que hoy recibas al Señor Jesús por esa paga, por esa puerta que abrió para ti, para mí. Hoy estoy aquí porque su amor me restauró. Él me vivificó mi alma. Él me enamoró del Evangelio, del reino de mi Padre. Yo de oídas le había oído, mas ahora mis ojos le ven. Ahora te puedo decir. Yo te lo voy diciendo porque yo estoy hablando de lo que yo viví, de dónde me sacó y lo que he visto. Y por qué las cosas que veo y digo, Señor, cada vez que hay un ataque, aunque a veces uno dice, pero uno se ajusta y dice, bueno, es un botín. David dijo, gigante, ¿qué me van a dar? Siempre Dios en esto tiene una victoria. Y esa victoria es tu casa. Esa victoria es tu barca. Esa victoria es portar presencia. Amén. La presencia de Cristo y el Espíritu Santo. Es decir, el reino del cielo, de los reinos que está en mi casa. Tengo los cielos abiertos en mi casa. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Hoy te recibimos. Dilo. En mi corazón. Inscríbeme, Señor, en el libro de la vida. Padre eterno, ya tú me diste una guía, una palabra. Ayúdame a ser obediente. Porque, Señor, en la obediencia está la salvación de mi casa. En el nombre de Jesús. Padre eterno, te pido que tu misericordia me alcance. Fortalezca y aumente en mi fe. Tú que abogas, Señor, por nosotros, ante nuestro Padre. Tú conoces nuestras debilidades. Y hoy, Señor, las pongo en este altar para que sean quemadas. Porque en este nuevo tiempo quiero ver tu victoria en mí. Quiero ver, Señor, que esa puerta que tú abriste para mí, para mi casa, es ese Canaán que tantos años he esperado. Y aunque la espera pareció larga, el enemigo quiso hacerme dudar, hoy, Señor, yo sé que la victoria tuya no la viste. Por eso yo paso a tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Porque, Señor, el amado es tu alma. Tú eres el que nos observa. Como el cervatillo de las alturas, danos de tu salvación. Hoy, Señor, estamos aquí hablando de ti. Porque tú, Señor, eres grande. Porque los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es hacer el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. Salmos 73, versículos 27 y 28. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido de salvación para esta casa, para esta sierva. Hoy te damos gracias, Señor. En acción de gracias celebramos, declarando, Señor, que tú venciste, porque desde la fundación del mundo, antes de que la tierra, el polvo de la tierra fuera hecho, ya tú eras, Señor. Eres y serás para siempre. Hoy recibe el Señor Jesús, que se ha hallado inscrito en la vida. Escoge la forma como quiera llegar, deja un altar a la orilla de ti. Pero si también puedes levantar las manos, darle la gloria a Dios. Gracias, Señor, y decir verdaderamente ser parte de ese remanente. Y sé que tú lo harás, tú me darás la fuerza. Así como le dijiste a vez, no pongas tus ojos ni en ejército, ni en hombres, ni en caballos, pero ponlo en el sello del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Es el regalo de la obra redentora de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que hoy celebramos que hemos pasado a un tiempo nuevo. Estamos en ser tierra nueva y cielo nuevo, tierra de bendición. Este es el tiempo de la iglesia de Cristo y del remanente por el cual nosotros hemos esperado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga misericordia de ti y ponga en ti paz y en tu descendencia y en tus generaciones, al igual que las mías. Que la bendición de Dios acompañe a su remanente. Y aquel que necesita fuerzas, que están en la calle, en vicios, que están en fuera, Señor, la viuda, el huérfano, el extranjero, el que está en estado de indefensión. Señor, oramos para que te acuerdes de eso y que seas tú pagando, que tú rescates esas almas que has preparado. Señor, vayan hacia ellas y pesquen esos peces de esta gran cosecha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. A Dios sea la gloria. Mi Padre es Dios. Yo no llamo a otro Padre. Mi papá es Dios. Mi Padre es Dios. A ese es el que yo santo. Ese es mi Padre. Cuando yo le conocí como mi Padre, mi vida cambió. Aleluya. Dale la gloria a Dios y gózate. Padre nuestro Señor es Abba Padre. Padre nuestro y al Espíritu Santo de Dios. De esa obra de amor. Iglesia de Jesucristo el ángel. Que la abre un camino. Abre dos puertas. Y que el Señor que vive dentro vive. Que no abandona su obra. Porque